A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras, situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo. Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Bueno, contarles que estoy muy contenta porque en la hermana nación del Perú nos encontramos con el escritor de ese país, Roberto Reyes Tarazona. Usted lo puede encontrar en entrevistas publicadas en YouTube, como también referencias a sus más de 15 libros, obras literarias, ensayos, en fin. La Universidad de Ricardo Palma, me parece que ahí está trabajando nuestro invitado, le vamos a preguntar, en todo caso, estoy feliz de tenerlo. Acompáñeme. Estamos junto a Roberto Reyes Tarazona, él es sociólogo, es docente universitario, escritor de ensayos, cuentos, novelas, crítico literario de la generación del 68, dicen que es el más joven de aquella generación. Ha dirigido las revistas académicas Aula Palma y revista Arquitectos, un referente en el Perú y otras naciones. La verdad es que es una revista decana en la hermana nación del Perú. Sea usted muy bienvenido, Roberto, aquí al Foro Ciudadano. Es, eh, Buenos días, es un placer tener esta posibilidad de comunicarme con un público que eh, abre, una posibilidad de establecer vínculos mayores que siempre han habido, pero que formalmente ha sido, reducido a un grupo pequeño, pero con esta posibilidad, encantado, por supuesto. Muchas gracias, Roberto. Yo estoy aquí con mi cafecito, un lápiz, un papel donde voy anotando cómo pasa el tiempo, porque de repente me entusiasmo y no me doy cuenta. Así que chocha. Roberto, antes de ir a tu escritura, tengo una inquietud. El que por tantos años tú has dirigido la revista Arquitectos, así con X, Arquitectos, logrando incluso que esta publicación sea una revista decana en el Perú. La verdad es que es bien surrealista. Convengamos en que Arquitectos es una revista publicada por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Ricardo Palma y lo hacen desde 1993, una publicación de investigaciones, de estudios y trabajos referidos al campo de la arquitectura y el urbanismo. ¿Por qué surrealista? Digo yo, bueno, porque tú eres sociólogo, eres un escritor. Digo, ¿qué relación tienes hoy con la arquitectura y el urbanismo luego de esta larga experiencia donde te ha tocado estar con gente que piensa, que propone, que analiza la arquitectura en nuestra hermana nación del Perú? Bueno, en realidad, son las circunstancias que te llevan a esto, ¿no? Yo terminé el año 71 mi carrera de sociólogo, trabajé un año en el censo y el año 72 entro a trabajar al Ministerio de Vivienda, a una dirección de desarrollo urbano. Ajá. Y ahí esta dirección hacía estudios urbanos con equipos que estaban conformados por 4 o 5 arquitectos, un jefe urbanista, un sociólogo y un economista. Y yo era el sociólogo, había entrado a trabajar ahí y comencé a compartir estudios porque los proyectos, que se hacían en ciudades del interior del país, pues no eran grandes ciudades y entonces terminaban 4 o 5 meses, cambiaba de equipo y así estuve algunos años compartiendo experiencias, aprendiendo con los arquitectos, los urbanistas y poniendo en práctica la sociología dentro de este campo que no era muy común. O sea, un sociólogo que se metiera a temas urbanos no era muy común en esa época. Y además, así como yo, era casi una generación de arquitectos jóvenes que también estaban entrando a este campo. Y entonces, después entré a planificación del Ministerio de Vivienda y casi a los 10 años entré a la Universidad Ricardo Palma y entré directamente a la Facultad de Arquitectura porque conocía N cantidad de arquitectos, había trabajado con ellos, me conocía y entonces entré no como sociólogo, sino directamente al curso de carrera de urbanismo, por mi experiencia, qué sé yo, y bueno, a partir de entonces ha ocurrido que una de las líneas de trabajo mías ha sido el urbanismo y la arquitectura, ¿no?
Claro, justamente eso te iba a preguntar, porque las cosas no funcionan tan aisladas en la cabeza nuestra, en nuestra fantasía. Por eso preguntarte qué presencia tiene en tu escritura la arquitectura, porque igual te ha tocado estar con ella todos estos años. Bueno, esto es un poquito más complejo digamos, de poder identificar porque uno no tiene, bueno, por lo menos yo y mucha gente que conozco, no tienen claro, digamos, las influencias, sino van aflorando y después en perspectiva uno puede, digamos, deducir y sacar, digamos, algunas conclusiones. Pero definitivamente una de las cosas que marcaron, digamos, una línea de trabajo es el de la ciudad. Entonces, y Lima en particular. Ahora, Lima, por mis estudios de urbanismo, de arquitectura, y porque yo he nacido pues en el centro de Lima, digamos, tengo ese arraigo con la zona más tradicional de Lima, y entonces eso me ha llevado a hacer un libro de ensayos sobre Lima, ¿no? Y por otro lado, digamos, en el conjunto de mi obra he trabajado, digamos, un libro de cuentos, bueno, sobre Lima, todo Lima, en sus diversas perspectivas. El siguiente libro lo hice sobre el barrio que yo conocía. Entonces, el entorno urbano es un entorno, digamos, que me es familiar, que estoy arraigado, que no lo he hecho, digamos, así, haciendo una tesis, ni mucho menos, simplemente afloraba y salía, ¿no? Eso es un poco lo que ha ocurrido y después, por diversas circunstancias, como he estado, digamos, asumiendo algunas responsabilidades en la Facultad de Arquitectura, me he integrado más. Entonces, yo justo este año cumplo 30 años de director de arquitecto, que no ha sido fácil porque algunos arquitectos no estaban muy conformes, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, la escritura tampoco es el fuerte de los arquitectos. Entonces, Claro. como yo me conocía que tenía experiencia en escritura, el decano de entonces me dijo, después de 2 años que se había fundado, si quería, aceptaba ser director de la revista y como dice mi señora, yo soy muy terco y y los retos no les corro por lo general, pues dije ya, voy a ver qué pasa. Y bueno, empecé el año 95 y acá estamos. 1995, ¿qué tal? 30 años, oye, impresionante, claro, son 30 años. 30 años. ¿Qué hombre más estable el que estamos entrevistando? Roberto Reyes Tarazona, sociólogo, docente universitario. Y para mí es un privilegio estar con los micrófonos en Lima, Perú, y poder entrevistar a un gran escritor. Nuestras naciones, nuestros pueblos tienen tanto en común y es lindo poder acercarnos, así que nuestra audiencia y ahora nuestra teleaudiencia pueda ver y escuchar a nuestro invitado Roberto Reyes. Me alegra mucho. Digo teleaudiencia porque hace poquito tiempo que estamos al aire también en la Red Nacional de Canales de Televisión Digital Comunitarios. Entonces, muy lindo poder aportar no solo a la radio, sino también a la televisión. Y en ese sentido, agradecer a nuestro compañero Ferrada que ha tenido la gentileza de apoyarme en esta gestión. Continuemos con tu pluma, Roberto. Tú has escrito novelas en las que plasmas tus experiencias, los múltiples personajes cotidianos que has conocido, atento a quienes circulan por tu vida, por tu imaginación. Los personajes anónimos de un país, me pregunto yo, hasta qué punto son una suerte de patrimonio inmaterial que al llevarlos a una novela, el escritor facilita que trasciendan sus historias. Y a mí que me encantan las anécdotas y los cuentos, lo valoro muchísimo, Roberto. En esta experiencia de escritura, yo he entrado a tientas porque yo no he seguido literatura. O sea, mi formación ha sido una formación, no digamos autodidacta, porque yo me he guiado por referencias de, digamos, personas que estaban asociadas con la literatura, pero no necesariamente estudiosas. Te contaré que yo comencé, digamos, un poco con cierta inquietud de escribir, no sé por qué. Simplemente tenía yo la idea en la universidad que había muchas experiencias, ¿no? Yo he tenido una vida un poco, digamos, no sé cómo decir, con diversas experiencias muy contradictorias a veces. Yo he sido buen alumno hasta tercero y medio, en cuarto y quinto comencé a
acá se dice tirarse la pera o hacerse la vaca. Comencé a frecuentar los billares y comencé a hacer vida de barrio, o sea, los bares de la noche a los 17 años, 16 años. Entonces yo tenía mucho conocido, mucha gente, yo era el menor de todo el mundo, por supuesto. Y eh, pero llegó un momento en que entré a la universidad, por razones que, bueno, no voy a entrar en detalles, y, digamos, comencé a interesarme por, digamos, escribir lo que yo pensaba que había vivido. Yo a los 17, 18 pensaba que había vivido muchísimo, ¿no? Y hay un escritor en Lima que es Osvaldo Reynoso, que tiene una novela muy conocida, muy difundida, y que yo recién después comencé a leer, y dije, pero si él ha escrito eso, y tiene tantos elogios, cuando es vida de barrio, de los muchachos, yo he vivido mucho más, y entonces tengo para hacerlo. Entonces, absurdamente, por supuesto, porque cuando comencé a escribir novela, me quedé en la segunda página y me di cuenta que tenía que aprender, tenía que aprender a escribir, y dije, pero ¿por qué que yo tengo tantas cosas? Y entonces me di cuenta que el saber escribir literatura es algo que yo no conocía, y entonces dije, voy a escribir cuentos. Entonces comencé a escribir cuentos, que es un error, ¿no? Porque el cuento es otro género diferente, que tiene otras exigencias, pero a partir de entonces comencé a avanzar. Y a donde iba es que yo estudié un año en la Universidad Católica, después me pasé a San Marcos, y había un profesor de Historia de la Cultura, un erudito italiano, no me acuerdo su nombre en estos momentos, al que me acerqué para preguntarle, le dije yo, doctor, le dije, Honorio Ferrero, si no me equivoco, le digo, ¿me podría usted recomendar obras de literatura que planteen esta búsqueda de escritura, qué sé yo, ¿no? Yo no había leído prácticamente nada, pues no, de literatura previamente, bueno, porque terminé el colegio a las patadas, porque la literatura clásica no me atraía para nada, qué sé yo. Y este señor no era profesor de literatura, sino de historia de la cultura. Y me dio 10 títulos. Entre ellos, pues, La náusea, en fin, libros que yo pensaba que... Ahora me doy cuenta que realmente era un poco excesiva para lo que yo recién empezaba, pero eran libros, sobre todo europeos, ¿no? De autores muy diversos, ¿no? De Joyce, ¿no? El retrato del artista adolescente, en fin. Y comencé a leer. Ese fue mi inicio en la literatura, ¿no? Y por eso es que yo la literatura peruana no conocía, sino conocía un poco más esto. Y esa motivación me hizo escribir, y entonces comencé a escribir cuentos, digamos, un poco estructurados, como libro, cosa que también dicen que no es usual. El cuentista literario escribe y de repente dice que tiene 10, 12 cuentos, 15 cuentos, y los agrupa y sale. No, yo mi primer libro quise escribir sobre Lima. Y como yo estaba aprendiendo a escribir, por ejemplo, por decir algo, me daba cuenta que a mí me sale un poco más fluido, más fácil la primera persona. Y entonces dije, pero tengo que hacer cuentos en tercera persona. Y practicaba a una personajes femeninos, todos son personajes, digamos, de billares, digo, pero voy a hacer personaje femenino porque no he escrito hasta ahora ningún protagonista mujer, y escribí 2 o 3 cuentos de personajes femeninos. Entonces mi idea era presentar mi visión de Lima en ese primer libro. El segundo, bueno, ya tuvo otras historias y otras cosas, ¿no? Que cada uno de ellos es un poco muy relacionado con etapas, digamos, que he tenido ya de, no solamente de existencia, sino de formación, ¿no? Vamos a ir a una pausa aquí en el Foro Ciudadano. Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee. Bueno, estamos conversando con Roberto Reyes Tarazona, nuestro invitado es sociólogo, es docente universitario, escritor de ensayos, de cuentos, de novelas, es crítico literario de la generación del 68, como se le conoce por allá, por el querido Perú.
ha dirigido las revistas, o dirige las revistas académicas Aula Palma y la revista Arquitectos. Esta es un referente en el Perú y en otras naciones. Claramente es una revista decana en el Perú, ¿no? Y yo estoy muy contenta de poder conversar con un escritor de tomo y lomo y que le cuente a nuestra audiencia su experiencia, cómo va tomando la pluma, cómo se mete en la novela, en el cuento, porque más de alguien que nos está escuchando tal vez nunca ha leído un libro de cuentos, de novelas, y les gustaría hacerlo. Otros tal vez algo han leído, pero les gustaría escribir también. La gente sabe a medida que va avanzando en la vida que tiene una gran cantidad de experiencias, reflexiones, que les gustaría plasmarlas ahí en una página. Tú también has escrito cuentos, como decía Roberto. Entre ellos está La Casa del Cuento, Casa con Z, publicación del año 2004. Entiendo que en esta obra facilitas a tus lectoras, a tus lectores, el tener herramientas justamente para la escritura de cuentos. Yo me pregunto, Roberto, si basta con tener experiencia, con conocer a personajes entrañables, construir imaginerías ahí con pocos elementos reales, o también se requiere saber escribir para llevar estos pensamientos, estas experiencias, a una novela o a un cuento. Bueno, a ver, ese libro surge de una experiencia, porque el año 92 un amigo poeta me invita a San Marcos para, digamos, compartir el taller de cuentos, un taller de escritura de cuentos, porque es un curso obligatorio en literatura. Y bueno, entonces entré, acepté, siempre arriesgándome, por supuesto, y y claro, era práctica de escritura. Entonces yo interpretaba, leía, criticaba, en fin, de acuerdo a mi experiencia, ¿no? Que tenía. Y obviamente yo dije, tengo que buscar bibliografía. Y comencé a buscar bibliografía sobre la escritura de cuentos y me encontraba que era escasísima sobre escribir cuentos, ¿no? Yo Mira, mira. encontraba que había 3 libros. Además de ¡Wow! eso, en castellano no había, por lo menos en esa época, el año 92. Un libro de Cortázar, Soy cómo escribir cuentos, uno de Quiroga, que era el clásico, 10 mandamientos de escribir cuentos, y uno de Juan Bosch, el dominicano. No había más. Yo no encontraba, ¡Wow! buscaba en las Mira. librerías, qué sé yo. Entonces, a partir de entonces, bueno, yo continué en el taller, ¿no? Un par de años más, 3 años más, y cada vez que podía me metía a buscar en las librerías de libros viejos si encontraba algún referente de alguien que dijera sus reflexiones y sus experiencias sobre cómo escribir cuentos, la técnica del cuento, lo que ahora es más abundante, ¿no? Ahora sí se encuentra, pero en esa época no. Y además ahora también hay talleres de cuento. Entonces, Claro, claro. en general, no universitarios en general, pero en esa época, entonces estuve varios años dándole vuelta y fui acumulando material que iba encontrando, referencias aquí y allá, hasta que ya en la universidad eh, el director de la editorial, que ya no me conocía, que era crítico, me dijo, Roberto, si tú tienes tantos textos, ¿por qué no armas un libro sobre la escritura de cuentos? Mi señora también me estuvo ajochando, hincando, diciendo que también ya debes publicar ese libro. Bueno, entonces me animé y vi que sí, pues tenía sentido. Armé ese libro juntando pues ya experiencias que encontré en diversos textos, autores, buscando aquí y allá. Y es un texto que, digamos, poco salido de lo personal, creo que ha sido bastante útil porque algunos amigos, incluso algún escritor me decía que lo tenía de cabecera porque no son mis reflexiones, o el prólogo solamente, sino el material que puse, digamos, un referente para mucha gente que quiere escribir, ¿no? Esa es la historia de la casa del cuento, o sea, me fui a cazar cuentos, Te fuiste de casa. me Sí, yo fui de también casa. quisiera compartir algo tal vez muy personal, pero yo he tenido el privilegio de estar en algunos talleres, en algunos lugares donde escriben las escritoras, los escritores. Suelo agradecer a Jorge Montealegre, escritor chileno, que cuando lo entrevisto está él en su taller y yo me emociono.
de mirar ahí los libros y pensar que aquí es donde él se inspira y escribe, en fin. Y también he tenido el enorme privilegio de estar en tu casa, en tu departamento, en Lima, que la quiero tanto. Y he podido ver ese espacio donde tú tal vez ahí escribes, te inspiras, eres bastante disciplinado. Yo no sé si solo escribes ahí o también escribes en, no sé, en cafetería, en la universidad. ¿Dónde suele escribir nuestro invitado Roberto Reyes Tarazona, gran No, sí, escritor del Perú? digamos, yo he sido un poco, digamos, inquieto en algunas cosas, pero en la escritura, no escribo en cualquier sitio, ¿no? En mi casa y a determinados momentos, o sea, procuro hacerlo. Y las novelas sí las escribo en el mes de enero. Y digo exactamente enero porque estoy de vacaciones. O sea, una Ah, novela, yo un cuento lo puedo hacer en una semana, lo dejo y después lo retomo, pero una novela no. Es como la tesis, ¿no? Yo digo, si tú empiezas una tesis y la dejas y después de 3 meses la ves, no es lo mismo. Te das cuenta que hay cosas y tienes que empezar nuevamente. Y una novela es así. O sea, o la sigues y la terminas, o vas a tener que replantear y rehacer, y eso no siempre lleva a digamos, a buen puerto, ¿no? Entonces, los cuentos sí, digamos, pero escribo en mi casa, yo no escribo apunte, aparte que tengo muy mala letra, yo mismo a veces ni me entiendo qué cosa escribo, así que cuando he escrito a máquina, de escribir, por supuesto, y después a computadora, entonces eso no puedes hacerlo en cualquier lugar, ¿no? Eso es. Ahora, claro. las experiencias personales sí han marcado, por supuesto, en mi escritura, pero también hay otros factores que han, digamos, tenido peso. Aparte de lo de Lima que he dicho, digamos, en una época yo estaba en la universidad y me daban cursos, digamos, de urbanismo, pero relacionado con el medio ambiente. Entonces estuve varios años leyendo muchas cosas sobre el medio ambiente. Entonces tengo un libro de cuentos donde en todos los cuentos aparece un animal de una forma o de otra, de manera imaginaria, real, qué sé yo. Entonces sentía esa motivación y metía mis experiencias o lo que conocía con estos animalitos. Tengo un libro de fábulas también que responde a esa etapa, ¿no? Fábulas inventadas, ¿no? No son fábulas que yo retomo. Y digamos, ya después, en fin, son experiencias diferentes. La última novela que he escrito, a mí, digamos, es la que más me satisface, es una que digamos, parte de una experiencia de recoger, digamos, el testimonio de un señor que era miembro del partido en los años 32, 33, que había tenido una trayectoria importante, no tuvo cargos importantes nunca, era un militante y que estuvo preso en el Frontón. El Frontón es la isla penal que había en esa época. Y entonces a él, digamos, ya un grupo de comunistas y apristas los envían a la selva, digamos, era una especie de exilio, porque era Relegados, relegados. relegado, exactamente. Y llegar a la selva en esa época era todo llegar solamente era una aventura, ¿no? Entonces, para ir pues del Frontón había que ir en barco, en vapor, por supuesto, hasta Mollendo, el puerto del sur de Lima, del Perú. De Mollendo subí a Arequipa, de Arequipa subían a Puno, de Puno tomaban camión y después llegaban hasta una zona de la frontera hacia Madre de Dios y ahí iban en caballo, en burro, lo que fuera, y de ahí después en canoa. Entonces llegar ahí es casi una semana y ocurrieron muchas cosas. Esa experiencia la contaba a su manera este señor, eh, que yo lo conocí, ¿no? Por supuesto, en la casa de familiares y en fin, alguna vez le dije que por qué no escribía. Dijo, sí, sí he escrito, pero no es lo que yo quiero. Digo, pero graba pues. ¿Ya tú me vas a grabar? Sí, puedo, mañana. Y al día siguiente vino a grabar, estaba con ganas de. Pero esa experiencia, Y lo muy, grabaste, lo grabaste. por supuesto, ese es el punto de partida de la novela. Ah, Pero la experiencia pues de bueno, era muy limitada, ¿no? En el sentido que lo que yo veía, que había muchas cosas. Lo dejé años por diversas razones, que me metí otras cosas, pero comencé a leer sobre la selva mucho, porque su experiencia es de la selva. Entonces, este lugar era un lugar donde solamente estaban, digamos,
gendarmes que les daban lugares y ahí los hacían trabajar a los presos. Los presos se escapaban, por supuesto, porque es cerca de la frontera con Brasil y con Bolivia. Pero Ah, bueno, ahí. Entonces yo comencé a leer sobre el tema, que no había mucho sobre esa zona, y después de 10 años o algo así, dije yo, cuando vi el texto original que no me había convencido, dije, Don Lucho, había muerto el señor este ya hace mucho tiempo, hacía más de 10 años, dije yo dentro de mí internamente, Don Lucho, te me disculpará, pero su experiencia la voy a convertir en novela. Y entonces decidí, digamos, tomar elementos referenciales del testimonio, ¿no?, de estos presos políticos, ¿no?, en esta zona, y ficción. Entonces, más de la mitad es ficción, más de la mitad es, digamos, testimonio. Y termina en un hecho histórico, que es la muerte del dictador, porque era un dictador, ¿no?, en manos de un político, ¿no?, Sánchez Cerro. Entonces yo digo, es una novela testimonial porque es un hecho real, que de una manera parecida en algunas revistas o publicaciones, digamos, de ese partido, ¿no? Este testimonio, pero también es una novela histórica, porque yo me ciño, digamos, a muchos claro, hechos de lo que claro. he leído. Y es una novela de aventura, digo, porque realmente las cosas que ocurrían parecen, digamos, totalmente inventadas y algunas no lo son. Son hechos reales. Yo he contado, no hace mucho en una entrevista, por ejemplo, un hecho real, que lo comprobé, digamos, leyendo textos. Es decir, un miembro de estos presos que se escapaba se va a Bolivia. Y en Bolivia, pues lo pilla, digamos, la policía y le pide papeles, que no tenía, por supuesto, porque era uno de los presos. Y entonces dicen que es un espía y lo van a fusilar. Así. ¿Por qué razón? Porque estaban en guerra con la guerra del Chaco, Claro, la con guerra del Chaco. Paraguay. En eso, Claro. entonces, decía, no tiene documentos, viene de, digamos, de una zona tan remota, este es un espía y lo van a fusilar. Entonces, al día siguiente, ¿no?, ya estaba ya, digamos, con esa acusación. Y para su suerte, pasa en la noche, en algún momento, un oficial que había estudiado en San Marcos, en Lima, y lo había visto. Y Oh, entonces dice, no es paraguayo, es peruano, yo lo conozco. Y ahí salva la vida. ¿qué le parece? Yo lamento tanto que se nos ha ido el tiempo. Mira, yo ya estaba por ir a prepararme otro cafecito para seguir conversando con Roberto Reyes Tarazona, nuestro invitado el día de hoy. Usted ingrese a YouTube, por ejemplo, anota su nombre y ahí le van a aparecer varios libros que él ha escrito, cómo los puede acceder, entrevistas que le han hecho. Roberto, un gran abrazo. Ya estaremos nuevamente comentando porque con usted siempre hay mucho tema. Muy agradecida, Roberto, muy gentil. No, gracias a ti. Realmente yo no solamente tengo tema, tenemos tema, porque también, digamos, tus experiencias de vida han sido muy importantes y yo siempre veo algo nuevo en tu caso. Y bueno, ha sido un placer y muchas gracias por todo. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias, Roberto. Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.